Bienvenido al Centro Jurídico e Inversiones Batia Ramos, oficina de abogado, laboralista, especialista en contencioso administrativo, familia y cobro compulsivo. Estamos ubicados en la Avenida Independencia, kilómetro 9,5, edificio profesional Corimar, suite 202, con los teléfonos 809-792-4839. Centro Jurídico e Inversiones Batia Ramos, tu derecho a ganar. En esta ocasión, con esta entrega, vamos a tratar, socializar sobre la Constitución Dominicana, que la misma data del mes de junio del año 2015, fecha esta que tuvo su última modificación. Como sabemos, la Constitución de todos los países son la base fundamental del derecho de cada país. Acá con nosotros, los diferentes abogados del Centro Jurídico e Inversiones Batia Ramos. Empezamos diciendo, de parte nuestra, que sin Constitución no existe forma alguna de regular el derecho en un país. Pero la Constitución es el macro, el marco jurídico donde se centran los principales derechos o derechos fundamentales, así como también la gobernabilidad de cada país. Hablando de la gobernabilidad de cada país, la Constitución es el sustento del país, y más aquí en República Dominicana, que está dividido por los tres poderes, y más que nuestro país, como es libre y es un país soberano y democrático. Y de derecho. Y de derecho. Es uno de los pocos países donde las leyes funcionan al 100% y los tribunales cumplen con su deber. Hablando de la Constitución, tenemos que tener claro que la Constitución de nuestro país es la Carta Magna. De ella derivan todas las leyes que están fundamentadas en el país. Si no existiera la Constitución, no existieran las leyes. Entonces, viniendo de ese proceso, tenemos que tener claro que la ley nos habla acerca de las cosas que la Constitución no escapa, porque no se escapa, pero las leyes especifican más una materia hacia donde quiere ir el ámbito legal. Entonces, siempre se deriva de la Constitución para partir a cualquier materia, en cualquier tipo de derecho de nuestra Constitución. Así es. Hay un derecho que la Constitución del 2015 para muchos fue una conquista y algo que al principio se le dio poca importancia, que fue el rango de constitucionalidad que le dio el país al servidor público de carrera o a la carrera administrativa. Ese rango, me parece que está en el artículo 64, es el 134, a buscar. Ese rango de constitucionalidad que le dio el país a los servidores públicos le ha permitido hoy en día a los servidores públicos a partir del 142 y siguiente, ese rango de constitucionalidad que le dio el país a estos colaboradores le ha permitido que los diferentes cambios de gobierno no comiencen de manera tan abrupta, que suele pasar en todos los países, pero hay un sector que tiene que respetarse, como son los servidores públicos de carrera. Ya tuvimos un precedente que el Instituto Postal Dominicano intentó desvincular 47 servidores públicos de carrera, lo cual tuvo que restituir todo, porque el Tribunal Contencioso Administrativo se despachó anulando dichas desvinculaciones y ordenando la restitución de esos servidores públicos y el pago de los salarios caídos. Vaga la cuña, el Centro Jurídico de Inversiones Batia Ramos obtuvo 23 de esos 47 servidores públicos de carrera también. Eso. La Constitución se encuentra lo que son derechos fundamentales, que son la base de una nación y sus ciudadanos, obviamente. Hay 8 de 69, que establece lo que es la tutela judicial efectiva, el debido proceso,
Y yo creo que, o sea, en mi opinión, la Constitución es muy celosa con lo que es el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Y no solamente la Constitución, o sea, nuestros organismos judiciales, lo que es el Poder Judicial en sí, para tomar su decisión, hacerla valer mediante sentencia, siempre toma muy en cuenta lo que son el debido proceso, o sea, si tú sigues los procedimientos, y lo que es la tutela judicial efectiva, que no agravia lo que es el derecho de defensa de las personas. Exactamente. Apoyando un poco la parte de yo, como ella habló sobre el artículo 68, es muy celosa nuestra Constitución con los derechos fundamentales. Toda vez que el más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia, cuando ve un pequeño error en el memorial de casación, cuando se interpone, los derechos fundamentales son los primeros derechos en lo que ellos se fijan a la hora de referirse a su fallo. Estos derechos, los derechos fundamentales, como nosotros sabemos y ustedes también, son los derechos, están conformados por derechos humanos y derechos fundamentales de cada país. No todos los derechos fundamentales de los países están en los derechos humanos. Por ende, nuestra República Dominicana protege demasiado, mucho, los derechos fundamentales, más la Suprema Corte de Justicia que algunos otros tribunales, como es el del derecho laboral. El derecho laboral, como también es un derecho constitucional, está muy protegido y hay veces que los jueces son más sensibles en este caso. Sí, es. También que, o sea, cuando uno dice de derechos fundamentales, estamos hablando como el derecho a la vida, a la seguridad social, Sí. derecho al trabajo, porque a veces uno como que lo menciona, derechos fundamentales, pero ¿qué son los derechos fundamentales? ¿Cuáles son? Exacto. Para que Sí. se cubren. Exacto. Un derecho y para los propios abogados. Cuando usted le llegue un procedimiento, usted vayan a defender a alguien, ya sea una empresa, un empleador, o que te estén demandando civilmente o penalmente, lo primero que usted debe hacer es verificar que se cumplió con el debido proceso. Primero el debido proceso, ven los plazos, ven las vías que se usaron, luego ver si es la materia, si es el tribunal competente, porque si ustedes logran hacer alusión al artículo 69 de la Constitución, que habla del debido proceso y una tutela judicial efectiva, si ustedes logran identificar una violación de esa, ya ustedes ganaron el caso. No hay que llegar al fondo. Por eso, como decía el señor Jayden y la licenciada Grullón al inicio, los tribunales todos, en su decisión, lo primero que dicen es, primero verifican que sea formalmente citado, que se haya cumplido el debido proceso, que la persona haya sido escuchada en caso de ser citada, que se le esperan o salvaguardaran el debido proceso de ley. Una vez visto eso, entonces proceden a ver la competencia. Y de por ahí entonces se comienza a hacer justicia. Que de hecho, si eso no se hace al inicio y se planea la decisión, posiblemente la decisión es fruto de una revisión o impugnación o apelación. Y en el ámbito que ustedes conversaban, la Constitución tiene tanto rango en nuestro país que existe un tribunal constitucional solo para verificar violaciones constitucionales. Bueno, siguiendo ese mismo punto, no quiere decir que el empresario no tenga derecho fundamental, porque sí tiene. Mas si tú como empresario tienes un derecho fundamental de tu empleado, ya tú estás vulnerando al empleado. Pero ese derecho al trabajo, a la salud, ya son otra cosa, porque no se te está vulnerando a ti tu derecho de ser empresario. Que maltratan a sus empleados. Que las horas extras no las pagan. Hay empleados Se tienen que quedar sí o sí, tienen que trabajar de lunes a lunes. Que lo despiden, no le dan prestaciones laborales. Y el derecho Tú como laboral. empresario que tú estás
estás haciendo. Al final, tú ni tu mismo derecho como empresario tú estás haciendo. Entonces ahí está vulnerando el artículo 62 de la Constitución que habla del derecho al trabajo. Exactamente. Y a la dignidad también. Y el derecho a la dignidad, claro, y el derecho a la alimentación, A la salud. el derecho a la familia, el derecho a la salud. Verifiquen cómo, por decir así, un trabajador, un empleador agarra y de manera inmediata no le paga TCS al trabajador, le cobra el dinero y no lo reporta. De manera isofata está destrozando la Constitución con derecho a la seguridad social, que es un derecho constitucional. Derecho a la seguridad social, no derecho a la salud, no. Derecho a la seguridad social, derecho a la educación, derecho al trabajo, Derecho a la vivienda. a la vivienda. Está constriñendo los derechos del trabajador en ese ámbito. Prácticamente los derechos fundamentales empiezan como desde el artículo 32 en adelante, como hasta el 73 por ahí más o menos. Todos esos son fundamentales. Porque Sí, como derecho a la salud, vida, a la seguridad social, sí, a lo a la que seguridad sí, a lo- social, sí, al derecho a la trabajo. protección del menor y demás. Sí. Sí, así mismo es, efectivamente. Derecho al Eso, consumidor, que a veces uno como consumidor de Sí. un servicio no sabe, o sea, la cobertura o el resguardo que tiene la Constitución en cuanto a tus derechos como consumidor. sí, en el 53 encontramos ese y Sí. previo encontramos derecho a la propiedad intelectual. Exacto. Acá hemos visto varios artistas caer presos y varios empresarios que han tenido que soltar, erogar o indemnizar de manera millonaria a otros, ya sea por usurparle los derechos que están consagrados en el artículo 50 de la propiedad intelectual, que lo rige la OPI, la UNAPI, que es donde tú registras tu nombre, tu marca, tu logo, todo eso está súper Sí. protegido acá, como también la ONDA, que rige el derecho de la intelectualidad, que es un ejemplo de las canciones, los El versos, derecho a la propiedad intelectual. a propiedad los intelectual. libros, Efectivamente, los así es. todo. Sí, efectivamente, esos son derechos a la propiedad, que ya hablamos, que el derecho a la propiedad privada, en esta Constitución se le dio un alcance tipo penal, que si usted tiene un título, si su tierra está titulada y alguien entra o intenta invadir, tú no tienes que ir al tribunal a buscar una orden de desalojo o ningún proceso de desalojo o lanzamiento del lugar. Tú vas directamente ante el abogado del Estado y el abogado del Estado cita a esa persona y le da un plazo inmediato para que salga de ahí. Eso fue reconocido en la Constitución del 2015, que es un derecho que personas que saben cuánto se gasta un proceso, qué tal un proceso, Sí. se metían en tu propiedad para después querer negociar. Ahora tiene tipificación penal. Eso inmediatamente el abogado del Estado lo expulsa, inmediatamente usted presenta su título. Exactamente. Sí, eso le da como inmediatez al proceso. Es Claro, como sí. tú, o sea, tú reclamarlo no mediante abogado per se, sino tú ir a donde el abogado del Estado para que se te resuelva con rapidez. Y eso hace que las personas tengan, además de un poquito más de prontitud con el proceso, más seguridad porque saben que directamente están amparados por la Exacto, exacto. También tenemos lo que es el derecho a la intimidad y al honor personal, que la mayoría de las personas no saben que eso es un derecho. Sí. Realmente la mayoría de las personas desconocen que realmente eso es un derecho que está amparado por la Constitución. Entonces, muchas de las personas no saben que su intimidad está protegida, no tanto por su persona, sino que la ley magna de nuestra república lo tiene regulado para cualquier tipo de infracción poder ser emplazado directamente. Así es. Igualmente que la dignidad, como se mencionó anteriormente, cualquier situación que a ti te ponga tu dignidad en peligro, tú puedes demandar a la otra persona porque, ay no, porque fulanita está chismeando de mí. Y si ese chisme a mí me está afectando la vida, el trabajo se me fue. Fulanita me iba a prestar 100,000 pesos y ya no me lo prestó porque aquella está chismeando. Entonces, ya tú, a mi dignidad, Sí, me la estás ya está afectando. Daño y perjuicio. Así hay algo también. El artículo 42 reza sobre el derecho a la integridad personal. Hay algo que en nuestro país, en la mayoría de ocasiones, nada más son reclamados por mujeres. Este dice textualmente, cito: toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica
moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violencia de la misma. ¿Saben qué? Muchas personas acá, llámese hombre, a veces ese derecho constitucional le es vulnerado. Mujeres que establecen palabras ofensivas, pelito perro o lo que sea, que todo cuando, que le lean, que todo eso, se lo vocean, pero el hombre no va a fijarle así. Pero tú agarras una mujer y un ejemplo dice cualquier tipo de cosa, o sea, no estoy yendo al maltrato físico, porque ese obligatoriamente el hombre no va. El hombre no va, pues la mujer sí inmediatamente corre. Pero el hombre, a veces, una mujer hasta lo expone públicamente y se tiene, ¿sabe cómo? Como que eso es rutina. Los hombres son malditos perros, eso es normal. Eso ciertamente no es normal. Ese derecho está consagrado y protegido. Lo que pasa que nosotros a veces, por desconocimiento, no hacemos alusión, como usted establecía Angie, que a veces por desconocimiento, sí, no lo reclama. Y como Yellen decía al inicio, aquí sí los tribunales dan seguimiento. Lo que pasa es que usted tiene que llevar el debido proceso y donde un abogado, un oficial abogado, que ejerza esa materia. Mira, eso de la mujer, en el artículo 42, en su inciso 2, dice, sí, se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantiza mediante la ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. No dice contra la mujer y el hombre. Mira, ahí viene, sí, ciertamente ahí. ¿Tú sabes qué están haciendo? Sí, Dios. Digo que en ese, pero sin embargo en el primero dice, ¿verdad? Ninguna persona. Exacto. No, o sea, hay ninguna persona en sí. Sí, pero Mira, en el primero dice, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Sí. O sea, tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. y el punto, y el número 2 tiene un punto, porque esta es la ley interpretativa. Porque la gente dice no, sí, ciertamente la ley siempre es interpretativa. Y el que dice que no está siendo coherente. ¿Tú sabes por qué? Porque con un mismo artículo, a ti te entran y con mismo te sacan. Mira cómo dice ese párrafo, dice, se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. Ahora, ¿por qué le agregaron eso específicamente tal vez? Porque ustedes sabían, tal vez no recuerdan, los más jóvenes, pero aquí hubo un lapso de tiempo donde había una tasa de mortalidad de más de una mujer diaria. Mensual, o sea, casi una mujer por día. Este país estaba así, entre el 2013 y 2017 más o menos, antes del COVID, aquí hubo una declaración por completo de que mataron a una mujer, que mataron a una mujer, que mataron a una mujer, que mataron a una mujer. Entonces, tal vez por eso pusieron que no está tan bien que ponga específicamente en contra de la mujer, porque inmediatamente están siendo exclusivos. Pero Y no es así. también, sin embargo, yo encuentro que el legislador lo que quiso mostrar que quienes sufren más de Sí, violencia sí. es la mujer. Sin embargo, también cubre la parte de Sí, los del hombre, hombres sí. cuando se refiere a toda persona y en cuanto a género. y Sí. ciertamente. Pero siguiendo con eso mismo, el artículo 39 de derecho a la igualdad, el 4, numeral 4, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Exactamente. O sea que no importa si yo te agredo a ti y tú me agredes a mí, somos igualitos iguales ante la ley. ley. Si yo decido demandarte porque tú me estás agrediendo, Exacto. usted tiene que coger mi demanda igualita porque es violencia intrafamiliar. Así mismo la gente tiene las personas en general, tanto yo como no lo sabía, la violencia intrafamiliar no es nada más de pareja, es todo el que vive en una misma casa. Exactamente. Si tú y yo somos primos y vivimos en una misma casa y tú me agredes, es violencia intrafamiliar. Sí, violencia, no importa, es violencia. Usted es mi primo tercero y viene aquí y se violencia intrafamiliar. El esposo de la mamá mía, pero que mi padre violencia intrafamiliar. Mi pareja que no estamos casados, violencia intrafamiliar, porque vivimos en un mismo entorno.
Entonces, hay que distinguir porque la gente piensa, wow, este no es mi esposo, pero me golpea. Es violencia intrafamiliar. Lo que pasa, Dani, es que esos son temas que la mayoría de las personas desconocen. Exacto. Las personas entienden por violencia intrafamiliar a una pareja de esposos que viven en Exacto. una casa. Entonces es un chip que es difícil quitárselo a las personas en la ansiedad. Hay que dar mucha cultura sobre eso para que las personas entiendan que todo el que tenga un laxo, ya sea sanguíneo o familiar, o amistoso o amoroso, que vive en un mismo entorno, es violencia intrafamiliar si hay algún tipo de agresión física o verbal. Y de la, Sí. o sea, hablando de cultura, Sí. tenemos que reconocer que nuestra Policía Nacional tiene un déficit en cuanto al conocimiento del artículo 39, el artículo 42, porque, o sea, en la práctica, y no es de desconocimiento para nadie, que si un hombre va a quejarse, a poner una querella de que porque su mujer lo Un bullying golpea, inmediato. eso, exacto, en vez de recibirlo como un Sí. ciudadano normal, Un bullying inmediato. o sea, ejerciendo sus derechos ante una entidad que está para eso, para salvaguardar nuestros derechos, se burlan, Sí. no le dan una solución, porque Es cierto, sí. si él fue a buscar, Claro. si él fue a la Policía Nacional, fue a buscar una solución. Así es. O sea, por eso Así yo es. entiendo que nuestra Policía Nacional, y me perdonan, Tienen que educarse más. Tienen que- exacto. Y ciertamente la Procuraduría General de la República tiene que mandar más mensaje educativo Exacto. respecto a eso. Claro. Ahora, aquí hay un punto a tratar, y esto es fundamental para este material. Estamos hablando de derechos fundamentales, derechos constitucionales y todo eso. Pero la misma Constitución es tan completa que te da los mecanismos para tú autoproteger esos derechos. Que en el mismo capítulo 2 de los derechos fundamentales, esta Constitución reconoce de manera específica el habeas data, habeas corpus y la acción de amparo. Y el amparo lo divide en amparo ordinario, amparo de cumplimiento y amparo colectivo. Eso lo pueden ver a partir del artículo 70 en adelante. Y ya usted se va a la ley 137-11 y ahí puede ver el procedimiento. Pero, ¿qué es un recurso de la data? De manera resumida, no es más que la vía que tiene, ya sea una persona física o moral, de lograr conseguir cualquier documentación que un tercero tenga en sus manos secuestrada, o cualquier información que le está afectando que esté bajo un documento. A contrario del recurso de habeas corpus, que es cuando usted es detenido de manera ilegal o se le ha violentado sus derechos fundamentales, usted puede acudir con una habeas corpus ante cualquier juez de la jurisdicción cercana, y ese juez puede usted pasar a hacer una hojita de mascota o una funda de cemento donde sea y presenta eso no necesita formalidad. Ahí usted inmediatamente presenta que se vulnera algún derecho fundamental y el juez le puede poner en mora a quien esté detenido para que lo presenten, o sea, lo ponga en libertad si ya pasó el plazo para presentarlo ante un juez. Y de lo contrario, pone en mora so pena de destitución y encarcelamiento a quien no acate esa decisión. Y de igual forma, en otro ámbito, entonces la data protege ese derecho, pero no tuyo personal, o sea, no de tu integridad física, sino de tu integridad, ya sea en documentos, por ejemplo, de la información. Sí, que contengan Sí. información personal. Habeas datas, tus datos, Sí. ¿entiendes? Acceso a tus datos, hasta habeas corpus, acceso a tu libertad. Y la acción de amparo, como ya saben, es un poquito más amplia, que cuando usted sabe que se le vulneró un derecho y tú quieres que no se siga vulnerando, o que te indemniza por eso, o en su defecto, no tiene que ser vulnerar el derecho. Con tú sentirte amenazado de que se te va a vulnerar un derecho, usted tiene derecho a iniciar su acción de amparo, ya sea por amparo en cumplimiento, amparo ordinario o amparo colectivo, que están 70, 71, 72, 73. Sí, pero tiene que ser un derecho fundamental. Fundamental. No puede ser, Sí. se me está vulnerando un derecho, pero yo no puedo venir a hacer escrito y no ampliar cuál es el derecho que se me está Así es. violentando. Si no lo hago, ese acto. Cuando usted vea una acción de amparo, una habeas data o un
haber cuerpo son tan normal, pero la acción de amparo y la vea data, si ustedes están defendiendo, inmediatamente identifiquen si está haciendo alusión a un derecho fundamental. Si no es, como dice Dani, un derecho fundamental que está siendo reclamado, eso se va a caer. Pero si existe otra vía para reclamarlo, también se le cae. Esa figura subsiste cuando es solo un derecho fundamental y no existe otra vía para reclamarlo. Porque es más rápida, expedita y el juez no pide tantos requisitos. Sin copia de cédula, sin poder contrato portalitis y un sinnúmero de cosas. Y es en 3 días y 5 días que el tribunal tiene que conocer, fijar y decidir. ¿Cierto? Sí. No conoce tanto reenvío. Otra cosa, son admisibles siempre. Da la admisión. Ahora, una vez la tiene, la admite. Si ve que tiene otro error o tiene una carencia, la puede rechazar por lo que entienda. Pero no la declara de que inadmisible, de que no te la irrecibible, no. Tiene que recibirla toda, conocerla toda, hasta que vea el fondo y vea qué problema puede tener. O sea que en principio es admisible hasta que Sí. se valoren los requisitos. Esa es la palabra. Por ende, si ustedes están del otro lado, vean, no existe otra vía. Es un derecho fundamental que está reclamando, entonces es fundamental que defenderlo. De lo contrario, y también hizo falta, hace como lo hizo Dani a la gente de Central. Pero siguiendo, la Constitución es muy clara sobre los derechos fundamentales y luego qué hacer. Porque la misma Constitución habla de la Corte de Apelación, los juzgados de primera instancia, La Constitución juzgados de de paz, o sea, no se puede decir que la Constitución habla, nada más habla de los derechos fundamentales y después yo tengo que ir a otro sitio. No, la Constitución es completa. No hay manera en que algo se salve de la Constitución. Es como decía el doctor sobre los mecanismos de defensa. O sea, la Ajá. Constitución te da un mecanismo, te dice cuáles son, o sea, el acceso a la justicia, Exacto. a dónde tú debes de ir a reclamar esos derechos. Entonces, en las leyes complementarias que se derivan de la Constitución, te explican los procedimientos, Sí, así mismo, cómo sí es. debes hacerlo y cuáles son los plazos para llegar a cabo el procedimiento. ¿Cómo se llega a cabo? Saben que la Constitución esta es tan amplia, tiene tanto rango institucional, que cada tribunal lo primero que tiene que ver que se cumplió con lo que dice la Constitución y después entonces decide sobre el caso. Exacto. Eso es lo primero. Eso es todos los tribunales. Puede ser, no importa, eso trasciende tiempo y espacio. Exacto. Por Así es. ejemplo, disculpe, algo que con relación a la pregunta que ahorita usted nos hizo acerca de para los abogados si es importante o no la Constitución, cuando nosotros tenemos algo que cada vez que tenemos audiencia, lo primero que se pregunta no es a nosotros que si citamos a la otra parte para no violentar su proceso. Ah, sí. Y si no citamos, no te preguntan absolutamente nada. Tiene un plazo para citar, porque no se le puede violentar el derecho personal a nadie. Sí, eso es la tutela judicial efectiva, Exactamente. que contiene el artículo 69. Entonces, ahí mismo con lo que usted dice, primero se verifica si se está cumpliendo la Constitución y después se verifica qué pasa con el caso. Pero primero hay que cumplir y después Y todavía te citan y tú subes. Y si tú reclamas un derecho fundamental como el derecho al legítimo derecho a la defensa, o que se está vulnerando el derecho constitucional, si tú haces alarma a un derecho constitucional que está siendo violentado ahí, inmediatamente tiene el auxilio del mismo tribunal. Exactamente. Aunque tú seas culpable o lo que sea. Tú vas a hacer un derecho constitucional, se lo está violentando. ¿Cuál? ¿Entiendes? Si está fundamentado, hay que salvaguardar el mismo y corregir. Aunque el proceso sea súper expedito, hay que mantenerlo. Nosotros tuvimos un caso parecido, no hace mucho, la semana pasada, hace 2 semanas, que es un recurso de amparo, no recuerdo cómo llaman, una acción de amparo que debe concederse de manera expedita, pero nosotros la reenviamos 3 veces. Y el abogado contrario decía, es imposible que esto se tenga que concederse en una única audiencia. Pero nosotros reclamamos en esas 2 veces anteriores derechos constitucionales, fundamentales. Para que redundancia, lo fundamentamos y lo presentamos. La magistrada no tuvo otra opción más que subsanar esa posible violación y reenviarnos la audiencia.
aunque la ley dice que se debe conceder una única audiencia. Pero si hay tanto derecho, todo derecho protegido, inmediatamente usted encuentra un derecho constitucional, olvídese lo otro, preséntelo, y el tribunal que no lo acate, y esa sentencia es fácil de impugnar, recurrir o revisar. Señores, yo creo que hasta ahí está bien, ¿cierto? Sí. También recurrir, es decir, en la macro, que la Constitución es que rige sobre los plazos de elecciones, sobre los años de mandato, las formalidades, los requisitos de cada elección. La Constitución también regula lo del Procurador General y demás. Policía Nacional, Policía, sí, mira. Régimen monetario y, ajá. El monetario del Banco Central, todo eso. Sí. La Constitución es muy amplia y es casi imposible tratarla en un material de 4 o 5 horas. Es casi imposible. Por eso nosotros vamos a dar acá, le damos las gracias a Iglesia Manzanillo, señor Yelen Batía, Johanny Grullón, Dani Rodríguez, Oliver Batía, y en los controles, Katy Manuel. Si desean ampliar información sobre algún tema en especial, déjanoslo saber en la caja de comentarios. No olvides regalarnos tu like, suscribirte y compartir el video.